que el socialismo no es el único que hay, no es el marxista. Hubo desviaciones. Y hoy en día, más que socialismo de corte marxista, triunfa otro tipo de socialismo. ¿Cuál es? La socialdemocracia, en todas sus variantes. A ver, la socialdemocracia, en principio, es marxista. La socialdemocracia, en principio, es comunista. Y es tan comunista como los partidos comunistas ortodoxos. La única diferencia es la estrategia. Para el socialdemócrata primero se da cuenta de que lo que decía Marx no se va cumpliendo. Es decir, el obrero cada vez es más rico, las empresas cada vez son más abundantes y menos concentradas. O sea, todas las predicciones que decía de la pauperización, de que el mundo va a ser más pobre, fracasan todos. El mundo cada vez es más rico, vive cada vez mejor, y el capitalismo es menos concentrado, es más libre. Entonces, van cambiando primero la estrategia, se dan cuenta que eso no funciona. Y se dan cuenta que los obreros, por ejemplo, de Europa Occidental, en especial de Alemania, no van a querer votar un partido marxista porque van mejorando, tampoco están tan mal. Entonces, lo que quieren hacer es un programa político de llegar al socialismo por medios democráticos. Bernstein, por ejemplo, Bernstein era muy marxista. Bernstein fue uno de los que llevó, si no recuerdo mal, el ataúd de Engels cuando murió. Fue uno de los que lo llevó al hombro. Es decir, era una persona muy próxima a ellos. Después, digamos que fue a Alemania, creo que el Kaiser lo compró, lo sobornó y le montó un partido socialista a medida, un partido socialista, sí, muy comunista, pero democrático. Y entonces Bernstein se metió en el sistema y fue muy difícil que después ya se ablandó. Y acabó ahora gobernando con la Merkel. Los socialdemócratas ahora están gobernando con la Merkel, con Angela Merkel en Alemania. Es decir, tan marxistas como eran, ahí los tienen gobernando con la derecha. Es decir, eso en poco más de 100 años. O Kautsky, conocido también como el renegado Kautsky por Lenin, por renegar del marxismo revolucionario y aceptar un marxismo gradualista. Pues está también otra corriente que no es marxista, porque hay socialismos no marxistas, que no tuvieron mucho éxito. Son los fabianos, ¿los conocen? El socialismo fabiano es el socialismo británico. El socialismo británico es socialista, pero no era marxista. Es el socialismo de las trade unions, de los sindicatos, del Partido Laborista. Son socialistas que llegan al socialismo, pero sus métodos no son marxistas, o sea, no son revolucionarios, ni comparten todas las visiones del marxismo. O sea, toda la idea de la lucha de clases y cosas por el estilo, sino que quieren llegar al socialismo por medios democráticos. Está basado en Fabio Kuntur, que derrotó a Aníbal no con una batalla, sino con muchas batallas. No sé si me explico. Aníbal no fue derrotado en una gran batalla, fue derrotado a batallitas pequeñas que lo iban desgastando hasta que no pudo más y se derrumbó. Y quinto Fabio Kuntur fue el que hizo esa estrategia. Entonces los fabianos quieren hacer lo mismo, quieren derrotar al capitalismo no con una batalla, sino con muchas batallitas pequeñas, irlo domesticando. Pues empezamos primero con la lucha laboral, después empezamos con el control de la nacionalización de algunos sectores económicos, nacionalización del ferrocarril, empezamos poco a poco, derrotar al capitalismo en batallas pequeñas, no en una grande. Entonces la estrategia es distinta. Y después, por ejemplo, hay socialistas tipo Veblen, que no dio lugar a ideología ninguna. Veblen era muy anticapitalista y era socialista, pero el socialismo más bien de tecnocrático. ¿Oyeron hablar alguna vez de él? ¿No conocen al viejo Thorstein Veblen? Nadie. Fue un señor muy curioso que vivió a finales del siglo XIX y principios del XX, un profesor americano de muchas universidades, lo echaron de muchas universidades por vago, por andar con alumnas, por andar con profesores, por hacer así muy mal bicho. Pero era un tipo que escribía muy mal, hablaba muy aburrido, pero era un tipo bastante brillante. Escribió un libro célebre, dice que de los mejores ensayos del siglo XX, se llama Teoría de la clase ociosa. No sé si alguno lo conoce, seguro que al compañero le gusta, por lo que dice, porque es así muy anticapitalista y así. Es decir, es un discurso diciendo que la clase burguesa, que es como una clase rentista, parásita y ociosa, que no hace nada y se dedica todo el día a gastar, que era el consumo de consumo conspicuo. Pensé que lo sabían. No sabe nadie qué es el consumo de conspicuo. Nunca oyeron hablar de los bienes de Veblen. Consumo conspicuo es el consumo que se usa para aparentar estatus. O sea, no es por el bien no es un consumo para disfrutar del bien, sino para presumir del bien. Entonces, los bienes de Veblen son los bienes que se usan para exhibir estatus. Pues ropa de marca, coches de marca,
pues el consumo de determinados alcoholes, licores o comidas para presumir, etcétera, el uso de determinados perfumes, determinadas cosas, son bienes de Veblen, son bienes de consumo conspicuo, que son bienes de conocedor, es decir, cuando ustedes sacan un cigarro y huelen allí, es un Partagas de reserva, tal, están presumiendo de que saben de eso, es un bien de consumidor, es un bien de presumir, o es un bien que de derroche. Él decía, los indios antiguos tenían una costumbre que se llamaba el potlatch, no sé si lo estudiaron. A otros pueblos les gustaba mucho. ¿En qué consistía esa costumbre? Pero había un día que se juntaban, en potlatch era un intercambio, pero después había un día que se juntaban todos y hacían una fiesta. Entonces, iban allí los indios todos y hacían una hoguera y quemaban cosas útiles y valiosas, tiendas de campaña, bueno, lo que usaban ellos, ¿no? Herramientas, todo. Bien. Y a los otros pueblos les llamaba la atención, porque el que más quemaba era el que más mandaba después, pero el que más derrochaba. Es decir, yo quemo 4 mantas y 2 tiendas, no sé si me explico, cosas útiles, ¿no? El que más quemaba allí en la tribu, y llamaba la atención que el que más derrochaba era el que más mandaba, más caso le hacían todos después. Hasta que los otros pueblos occidentales descubrieron que en Europa se hace exactamente lo mismo también un día, y en el mundo occidental. Por ejemplo, en una boda, o el día de fin de año. Será aquellos que más queman ese día, que compran un vestido que nunca más vale, no sé si me explico, que usan perfumes más caros, porque el fin de año, por lo menos antes estaba bien no repetir vestido nunca, no sé si me explico. ¿Sí o no? O bodas o así, cuanto más quememos ese día, más alcohol, más caro, más licor, perfume más caro, peinados más caros que solo valen para unas horas, además, no sé si me explico. Ropa y zapatos que solo valen para ese día. Quien más quema y más gasta ese día es el que más manda. Igual que los indios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eso es el consumo conspicuo. Entonces Veblen critica el capitalismo diciendo que es un sistema de consumo conspicuo, explicando todas las costumbres del capitalismo. Por ejemplo, capitalismo, un coche, cuanto más inútil es, más se valora. Eso lo entienden todos, ¿no? ¿Qué coche es más útil, una camioneta o un Porsche? ¿Qué? La camioneta es mucho más útil. Cabe más gente, cabe más carga, de todo. ¿Cuál valoramos más? El coche más inútil. Precisamente por eso es un coche de 2 plazas, es un coche que no tiene casi maletero, no sé si me explico, ¿sí o no? Por eso es valorado, no sé si me explico. Por inútil, porque es pura exhibición. ¿Qué? Sí, por pura exhibición, pero no es por utilidad. Entonces, el capitalismo valora las cosas cuanto más inútiles son mejor. Entonces, hace como una sátira del capitalismo y defiende un sistema económico basado en la técnica, en el ingeniero. Tiene un libro que se llama El ingeniero y el sistema de precios. Él quiere un sistema, una especie de economía no capitalista, socialista, pero no gobernada por obreros, sino gobernada por ingenieros, gobernada por gente experta y sabia, y que dirijan la producción. Pues digo que es un socialismo no marxista, porque no quiere los obreros, quiere ingenieros y gente así capaz gobernando el país. Es un socialismo de este estilo. El que triunfa básicamente es el de arriba. Aunque los fabianos tuvieron influencia, Veblen no tuvo casi influencia ninguna. Aunque Veblen como teórico probablemente sea el socialista teórico no marxista más elaborado de todos. Primero, entonces, elaboraron un programa político socialdemócrata, que poco a poco fue eliminando la lucha de clases. Lo que querían en primer lugar, por ejemplo, fueron aguándose. Primero solo querían el control de los medios de producción, de las grandes empresas. Querían nacionalizar, y en eso triunfaron. Nacionalizaron las centrales eléctricas, nacionalizaron las minas, nacionalizaron el gas y los transportes. Pero, digamos, para las empresas de consumo o las pequeñas empresas artesanales o las empresas las dejaron. Y querían controlar, por ejemplo, a través de los sindicatos, la negociación laboral, fijar precios, salarios y beneficios. Incluso, como los socialdemócratas suecos, querían que los beneficios se repartieran con fondos obreros, de la forma que los fondos obreros poco a poco controlasen las empresas. Se trataba de conceptos como la cogestión, voy a hablar de ella, que es la cogestión de patronos y de obreros, o fomentar fórmulas mixtas, como el cooperativismo en Europa y la cogestión en Europa del Este y en Suecia.
En Suecia no llegó a cuajar, pero sí que se planteó. O sea, la idea de que las empresas sean gestionadas por los trabajadores, que sean los trabajadores, a través de fondos, los propietarios de las empresas, y que los obreros participen en la toma de decisiones empresariales, que invertir, que salarios poner y cosas por el estilo. En Europa occidental se defiende el cooperativismo, la idea de fábricas socialistas, o sea, socialistas internamente, es decir, que son propiedad de todos los obreros, pero capitalistas en su funcionamiento, es decir, que las empresas cooperativistas compitan unas contra las otras, y cooperen de forma empresarial. Entonces, fueron poco a poco creando una cosa llamada Estado de Bienestar. En principio sus reivindicaciones eran económicas, se basaban, repito, en reclamar mejores salarios, propiedad de medios de producción de grandes fábricas que sean y después poco a poco pasaron a reclamar, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, reclamar el Estado de Bienestar. El Estado de Bienestar tiene una raíz socialdemócrata muy grande, tiene una raíz socialista. A ver, al principio las ideas del Estado de Bienestar, los marxistas puros las consideraban como reformistas, pequeño burguesas, etcétera. Poco a poco después incluso los marxistas acabaron adecuándose al modelo de Estado de Bienestar. Pero se crea el modelo de Estado que también es un triunfo de la ideología socialdemócrata. Es una evolución del marxismo. Los socialdemócratas abandonan el marxismo lentamente. En especial hay un hito, que es el año 59, es el Congreso de Bad Godesberg, en Alemania. En este congreso los socialdemócratas alemanes abandonan el marxismo y pasan a reclamar el reformismo. O sea, pasan a defender el capitalismo, pero un capitalismo fuertemente corregido, el llamado Estado de Bienestar. El Estado de Bienestar es otra de las, si bien el marxismo-leninismo fue una de las derivas del socialismo, la otra es el Estado del Bienestar, que también dio lugar, esta sí que triunfó y sigue triunfando. La idea socialdemócrata de una serie de dejar el mercado más o menos funcionar en unos ámbitos y regular o nacionalizar parte de las actividades económicas del país. A día de hoy triunfó bastante porque en las economías occidentales más o menos la mitad de la economía son los estados.